Y en este video te voy a enseñar cómo puedes habilitar y crear un botón para tu tarjeta digital interactiva en Google Sites de cómo guardar contacto. Es así como lo oyes, vas a aprender cómo habilitar un botón para que tu tarjeta digital sea más funcional a la hora de interactuar con tus clientes y ellos tengan la opción de guardar contacto. Para ello he creado un ejemplo de tarjeta digital, como puedes ver en pantalla, que tiene vínculo a redes sociales, que tiene botones, colores llamativos propios de las redes sociales más populares. Además, tiene aquello como es acerca de mí, mis servicios, mi portafolio, en este caso un diseñador UX, un diseñador, digamos, de páginas o de experiencias de usuario en lo que es en temas de diseño web, ¿ya? Aplicativos web. Pero ese no es el asunto es aquí enfocarnos en cómo habilitar un botón creado, ya sea en Photoshop o en Canva, para que a la hora que la persona aquí le dé clic de esta manera en la tarjeta digital interactiva, pueda almacenar tus datos en forma de contacto. Cuando la persona le dé clic a ello, se va a desplegar la opción de Drive. En la Drive la persona va a descargar ese archivo ya sea en su móvil o desde su computador y va a aparecer un archivo en formato BCF. Y te estarás preguntando qué es el archivo con extensión BCF. El archivo BCF no es otra cosa que es el formato patrón de internet que reconoce a los contactos que almacenamos ya sea en nuestro dispositivo móvil de Android o iOS o inclusive en nuestra computadora. Como puedes ver aquí, yo voy a abrir este archivo de extensión BCF o Bcard con la opción que dice contactos de Windows. Y este tipo de archivo recopila toda la información de nuestros contactos que hayamos agregado. En este caso yo voy a crear un archivo BCF y lo voy a vincular a mi tarjeta de presentación para que a la hora que las personas descarguen apretando el botón de guardar contacto en el móvil pueda guardarse ese archivo, que simplemente en su móvil al darle doble clic puedan guardarlo como contacto y puedan tenerlo a la mano. Así que en pocas palabras, en conclusión, el archivo BCF recopila toda la información valiosa de intereses como es a qué se dedica, el trabajo, el número telefónico, la dirección, etc. Así que lo que vamos a hacer aquí en este tutorial es cómo crear ese archivo BCF y vincularlo a un botón de guardar contacto en nuestra tarjeta digital de presentación. En el tutorial pasado te enseñé cómo diseñar una tarjeta de presentación profesional para abogado. En esta ocasión acabo de hacer una tarjeta de presentación para este tutorial muy simple, muy llamativa en colores, pero vamos a habilitar aquí este botón adicional que le he puesto en la parte de abajo que se llama guardar contacto. Para ello lo he creado en Photoshop, los botones lo he creado en Photoshop como puedes ver aquí. Simplemente creé un botón, puse texto y este vínculo, este icono, simplemente lo saqué de la página por excelencia para sacar iconos que se llama Flaticon. Ahí busqué este icono, le puse el color naranja, lo descargué y lo acoplé a mi diseño en Photoshop. Descargué este botón y ahora te voy a enseñar cómo crear archivo BCF y cómo vincularlo a tu tarjeta, ¿ya? Así que para ello lo que voy a hacer es borrarlo y hacerlo desde cero este botón. Así que yo voy a eliminarlo, voy a irme de nuevo a imágenes y voy a volverlo a agregar y hacer toda la configuración. Así que ahí está el botón, lo voy a agregar y lo voy a agregar en este lado. Y ahora le voy a dar clic aquí y voy a desplegar la opción que dice insertar enlace. ¿Cuál es el enlace que va a ir aquí? Pues para ello tengo que crear mi archivo con extensión BCF o Bcard y subirlo a Drive para que esté vinculado a este botón. Así que voy a irme directamente a mi cuenta de Gmail y voy a crear un archivo de extensión BCF directamente de mi Gmail. ¿Cómo hago esto? Pues me voy a esta opción que dice aplicaciones de Google y ahí te va a aparecer una opción que dice contactos. Te vas aquí y aquí en esta opción que dice crear contacto vas a crearte el contacto, pones crear un contacto y aquí voy a poner los datos que quiero
que esté vinculado en mi tarjeta. Así que voy a crear, si esta tarjeta digital interactiva es de un diseñador que se llama Robert Smith, diseñador UX, voy a crear en base a esa información, ¿ya? Así que lo que voy a hacer aquí, primeramente el contacto, voy a poner su nombre, Robert Smith. Haz cuenta que yo soy un diseñador que le estoy creando su tarjeta digital interactiva. Así que voy a poner Robert, aquí su apellido Smith, ya, Robert, su nombre completo que yo puedo poner, haz cuenta que se llama Robert Carlos Smith, empresa, diseño UX, ya. Puesto de trabajo, experto. Vamos a ponerle que es experto en diseño UX y web, ya. Correo electrónico, vamos a inventarle uno, por ejemplo, Robert Smith Design o diseño. Vamos a crearle una cuenta Gmail ficticia, porque este es un ejemplo. Y aquí en etiqueta, gmail.com. Y aquí en etiqueta vamos a ponerle que es correo de su trabajo. Y aquí un teléfono vamos a inventarle 1-991-363-005. Vamos a ponerle 009 ya. Etiqueta de su teléfono de su trabajo. Fecha de nacimiento vamos a inventarle 12 del 02 de los años 90. Ya. Y aquí una foto, vamos a subir una foto de la persona, que por aquí lo tengo. Vamos a subirlo. Muy bien, entonces yo ya tengo el contacto y lo que voy a hacer aquí es darle esta opción que dice guardar. Y una vez que lo tengo guardado, lo que voy a hacer es exportar este contacto con todos estos datos recopilatorios que hemos puesto. ¿Cómo hago esto? Pues me voy a estos tres puntos y busco la opción que dice exportar. Esto se va a exportar con el formato BCF o BCard, que lo vamos a vincular a nuestra tarjeta digital interactiva de este personaje. Así que voy a poner exportar. Y aquí en la última opción BCard, que también funciona para dispositivos iOS o Android, pongo exportar. Y como puedes ver, se acaba de bajar un archivo que tiene como formato BCF, que ya te expliqué que es el formato patrón que reconoce Internet cuando es de una agenda o de una tarjeta de presentación, reconoce como contacto. Así que voy a tenerlo ahí guardado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo si quiero, puedo abrirlo con mi window y vas a ver que lo va a leer perfectamente. Aquí voy a cambiarle el nombre y voy a ponerle el nombre Robert Smith contacto, ¿ya? Contacto. Listo. Yo si quiero puedo leerlo aquí con Outlook o con este que dice contactos en Windows. Ahí está. Ahí puedes ver su correo, los datos, todo, ¿ya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos directamente a Drive. Y lo que vamos a hacer, vamos a irnos directamente a Drive. Vamos a irnos directamente a Drive. Lo voy a subir. Este Drive me va a servir como un repositorio, ¿ya? Un repositorio. Así que lo que voy a hacer ahora es buscar el archivo que acabo de subir. Muy bien, y aquí le voy a dar doble clic. Y ahora aquí voy a irme a esta opción que dice compartir. Voy a ponerlo en modo que cualquier persona lo pueda ver o descargar. Y voy a copiar ese enlace. Ese enlace lo voy a vincular a mi botón de guardar contacto. Pongo pegar, pongo aplicar, pongo publicar. Y una vez que se ha publicado, ahora vamos a ver cómo funciona. Ahí vemos toda la tarjeta digital interactiva. Y al último, cuando la persona le quiera dar en el móvil guardar contacto, se va a abrir Drive simplemente para que tú lo descargues. Para que la persona que vea tu tarjeta digital lo descargue. Y cuando la persona lo descargue, al darle doble clic en su móvil, se va a desplegar la opción de automáticamente guardar contacto, porque Android o iOS lo va a reconocer como un contacto y te va a mostrar la opción de guardar contacto. Y lo mismo aquí en el computador, cuando yo lo tengo aquí descargado y le dé a doble clic,
o lo abra con esta opción que dice contacto de Windows. Me va a dar la opción de agregar a mis contactos. Y aquí voy a ver todos los nombres y voy a poner aceptar. Así que es así como hemos aprendido en este video cómo habilitar un botón de guardar contactos para tu tarjeta digital interactiva hecha en Google Sites. Pues a mí no me queda nada más que agradecerte por haberte quedado hasta el final del video. No te olvides de darle like al video, activar las notificaciones, poner un comentario si te parece y pronto estaremos con nuevos y poderosos tutoriales. Yo me despido hasta aquí, hasta pronto.